Esdras capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. Póngase de pie en esta preciosa noche. Esdras capítulo 3, versículo 1. Amén. Si ya lo tiene, diga un amén. Si necesita más tiempo, ahí se lo damos, pero queremos que todos lo leamos muy bien. Capítulo 3, versículo 1. Hace 9 años, cuando yo era miembro de la iglesia Betel, Casa de Oración en Los Ángeles, antes de casarme, en el mes de abril, tuve la oportunidad de compartir una serie basada en el libro de Esdras, que trataba con la restauración del templo, la ubicación de Israel de regreso a su tierra, donde el Señor los había establecido. Y esta es la primera lección de lo que fueron 3 o 4. Es una parte muy interesante de la Biblia, así que si los caballeros gustan, pues me invitan otra vez, pero si no, pues no hay problema. Para continuar la serie, amén, esta es la primera. Es muy interesante, me llamó mucho la atención, y cuando veo mis notas del 2015 y digo, en verdad la palabra de Dios está viva, porque no solamente repaso las notas, pero vuelvo a leer los versículos y encuentro yo cosas que en el entonces, en el 2015, yo no había notado, pero estaban en la Biblia. Pero ahora en día, Dios tiene esta palabra para nosotros aquí en el 2024, en la Iglesia Roca de Salvación. Y eso es lo que quiere decir que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? No es muerta, no está estancada. Cada vez que la leemos podemos encontrar algo nuevo, una bendición nueva, algo que nos puede impactar la vida. Bueno, Esdras capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenía miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y los tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, Señor, en esta preciosa noche. Te damos por la oportunidad de estar reunidos dentro de tu casa de oración para aprender de tu palabra, Dios mío, que es lo que más deseamos. En esta noche, Señor, yo te pido que hables tú por medio de tu palabra, Dios mío, a tu pueblo que está esperando de parte de ti, Dios mío, algo que les ayude a crecer espiritualmente, que les dé esperanza, que podemos nosotros regresar a aquella alabanza y adoración que un día, Dios mío, establecimos en nuestro corazón hacia ti después de cualquier problema. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? El libro de Esdras, capítulo 3. Como le digo, es una porción de la Biblia muy interesante por mi parte, porque trata con un pueblo de Dios, con el pueblo de Israel,
después de una temporada muy difícil para ellos. Habían experimentado una gran derrota, habiendo sido llevados cautivos a Babilonia y a otras naciones a causa de su desobediencia, ¿verdad? A causa de su rebeldía. Dios les había dicho, mientras ustedes mantengan esa conexión conmigo, esa obediencia conmigo, ofrezcan sus vidas a mí y se aparten de lo que está alrededor de ustedes, les irá bien, serán bendecidos, tendrán abundancia espiritual en sus vidas y con ello mismo abundancia en lo que necesitaban. Pero no hicieron caso, ¿verdad? Y fueron llevados a cautividad. Un poco de lo que estaba pasando. Recordemos que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto después de haber estado en esclavitud, después de que José los dirigió hacia Egipto porque les hacía falta comida. Llegaron sus hermanos, se multiplicaron dentro de Egipto hasta que se levantó un faraón que dice la Biblia que no conocía a Jehová ni tampoco conocía a José. Entonces fueron ellos vistos como una amenaza y en lugar de ser liberados, fueron llevados cautivos, pero fueron liberados y disfrutaron de esa libertad hasta que los asirios y los babilónicos los tomaron cautivos a causa de su desobediencia. Amén. Los asirios esparcieron a las 10 tribus del norte. Recordemos que las 10 tribus del norte, en un punto se dividió el reino. Estaban las 10 tribus del norte que se conocían como Israel y estaban las tribus del sur que se conocían como Judá. Los asirios esparcieron a estas 10 tribus por todo el reino de Asiria, y el reino de Judá quedó decimado por Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor fue usado por Jehová para llevar a juicio a los judíos por su desobediencia. En fin, por 70 años ellos estuvieron en cautiverio a causa de su infidelidad hacia Dios. Y el templo de Jerusalén había sido destruido. Ahora, el templo de Jerusalén era el lugar donde Israel, los judíos, iban a adorar a Jehová. Ahí ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas, el sacerdote ofrecía sacrificio para perdonar el pecado del pueblo. Pero eso todo había sido destruido. Y con el templo habían también sido destruido la vida de Israel. Ya el calendario que ellos tenían para sus vidas estaba cancelado. Ya no podían llevar a cabo sus fiestas espirituales hacia Jehová. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, las primicias, la fiesta del Pentecostés, nada de eso, el día de la expiación podían ellos ofrecer porque estaban bajo cautiverio a causa de su desobediencia. Es como que si un gobierno viniera y tomara control de todos los Estados Unidos, supongamos Rusia, y quitara nuestro calendario nacional de las fiestas que nos dan a nosotros identidad cultural. Ya no podemos celebrar aquellas fiestas a las cuales dicen mucho acerca de nuestra cultura. Ya no podemos celebrar aquellas fiestas que tienen significado, impacto espiritual para nosotros. Cancelaron nuestro calendario. ¿Cómo se sintiera usted, hermano? ¿Estuviera triste si no le permitieran a usted ofrecerle culto al Señor dentro de este? Imagínense si hubieran decimado este pueblo completo, la iglesia Roca de Salvación estaba destruida, quemada en escombros, ya no nos podríamos reunir, no podríamos tener cultos ni en nuestros hogares nos mataban si tuviéramos cultos. Fuera un momento muy difícil. Y si nos llevaran a otros estados, a otros países donde no conocemos la cultura, la comida, las personas, las costumbres, fuera algo muy difícil para nosotros. Así estaba el pueblo de Israel. A causa de su desobediencia, Dios les había advertido muchas veces. Hasta que llegara el día que un hombre llamado Ciro,
un hombre llamado Ciro, rey de Persia, derrotó al imperio babilónico y declaró que los judíos podían regresar a Jerusalén. Aunque Ciro no era adorador del Dios de los judíos, a Jehová, pero Dios lo usó a él para regresar al pueblo a sus hogares, para que el templo fuera reconstruido, para que el calendario fuera reestablecido, para que el pueblo de Dios volviera a establecer su identidad en esa región. Es ahí donde nos encontramos, en Esdras capítulo 3. Esdras era un escriba del palacio del rey, quien dice la Biblia en Esdras capítulo 7, versículo 10, había preparado su corazón, mire, muy importante, había preparado su corazón, Esdras 7:10, para buscar la ley de Dios, para cumplirla y enseñarla. Vemos que aún en tiempos difíciles, en situaciones que están fuera del control, aún en los castigos del Señor, Dios tenía a alguien preparado en un lugar muy estratégico para que el pueblo de Israel pudiera ser de beneficio a causa de este hombre, o pudieran recibir beneficio a causa de Esdras. Dice que preparó su corazón para buscar la ley de Dios, para cumplirla y enseñarla. Y junto con él aparecieron otros personajes. Los podemos ver que estábamos leyendo aquí en el capítulo 3 del libro de Esdras, versículo 1. Nos encontramos con un tal Zorobabel. También nos encontramos con un tal Jesúa y está Josadac. Bueno, pues, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quién es esta gente? ¿Cómo fue que tuvieron parte en lo que estaba a punto de suceder? Y yo creo que algo que todos nos estamos preguntando, ¿qué aplicación podemos nosotros hacer a nuestras vidas el día de hoy? ¿Cómo me puede afectar esto a mí? ¿Qué puedo aprender de lo que vamos a leer y aplicarlo en mi vida para que la palabra del Señor tenga impacto en mi corazón? Es lo que cada uno de nosotros nos debemos de preguntar cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Y para entender esto tenemos que leer el libro completo. No lo vamos a leer hoy, son unos cuantos capítulos, pero tenemos que leer el libro completo. Pero en esta noche nos vamos a enfocar en el capítulo 3. Empezando con el versículo 1 al 2. Esta parte la conocemos como restaurando el altar de Jehová para ofrecer ese sacrificio. Nos encontramos con Zorobabel. Él era el gobernador de Judá. Venía del linaje de David. Así que le pertenecía a él ser gobernador del pueblo de Israel. Bueno, del pueblo de Judá. Representaba la vida civil en el pueblo. Nos encontramos también con Jesúa. Jesúa era el sumo sacerdote en Judá. Era hijo de Josadac, linaje de Leví. Eso es muy importante. Era linaje de Leví, Aarón y Eleazar. Y él representaba la vida religiosa, o sea, la vida espiritual del pueblo de Dios, de los judíos. Al regresar a su nación, lo primero que hicieron era ocuparse en edificar sus propias moradas. Necesitaban vivir en algún lugar. Necesitaban tener un techo sobre su cabeza, un lugar a donde acostarse por la noche, a ver a dónde iban a salir los recursos para comer, cómo iban a proteger a sus rebaños. En fin, dice el versículo 1, estando los hijos de Israel, versículo 1 de Esdras 3, estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades. Vemos que entonces, al estar establecidos, ellos empezaron a edificar el altar de Dios y empezaron en el mes séptimo. El mes séptimo es como el tiempo de septiembre y octubre, cuando se celebraban las fiestas de las trompetas. Se celebraba el día de la expiación, se celebraba la fiesta de los tabernáculos, y cada una de estas fiestas tenía su significado. Y cada una de estas fiestas se llevaba a cabo de cierta manera como había establecido Moisés en el libro de la ley. Y en unos momentos veremos cómo es
a dónde en la Biblia está el reglamento para que los judíos llevaran a cabo estas fiestas, ¿verdad? Dice la Biblia que celebraron como está escrito en la ley de Moisés. Eso, la ley de Moisés, si usted quiere saber un poquito más, lo puede encontrar en Levíticos capítulo 1, versículo 3 al 17. Es ahí donde se les estaba dando el reglamento a ellos de cómo llevar a cabo las fiestas de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Amén. Entonces ellos empezaban a restaurar el altar de Jehová para orar y para buscar a Dios. Amén. ¿Cuántos sabemos de que lo podemos hacer en nuestros hogares? Orar y buscar a Dios. Pero no hay cómo venir al templo de Dios, arrodillarse libremente en este lugar y dedicar el tiempo que está aquí, no a otra cosa, a estar distrayéndose a cosas fuera que no importan en este instante y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puede uno llegar a este lugar, no distraerse y enfocarse en las cosas de Dios. Los habitantes de esa región vivieron en la tierra de los judíos por 70 años y venían a Israel como una amenaza. Veían a Israel como una amenaza. Poco más adelante esos habitantes trataron de obstruir este trabajo, pero eso sería en el capítulo 4 de Esdras. Como le digo, es algo que uno necesita desarrollar un poquito más a profundidad. Y dice la Biblia que colocaron el altar sobre su base. Era lo único que necesitaban hacer, colocar el altar sobre su base. Recuerde que el altar había sido destruido. El lugar donde ya estaba el templo antes, ya no, el lugar estaba, pero el templo no. Es como que le digo, esta iglesia fuera destruida y regresáramos a nuestros hogares y encontráramos el lote, aquí la cuadra, ¿verdad? Porque ya la iglesia es dueño de punta a punta y de las cuatro puntas, ¿verdad? Viniéramos aquí, encontramos el lote vacío, nada, pura hierba mala, árbol. Tenía que uno empezar a construir, a limpiar, otra vez a poner los cimientos. Y dice la Biblia que colocaron el altar sobre su base. Empezaron ellos también a restaurar aquellas fiestas solemnes, aquellas celebraciones públicas, formales de gran importancia, espirituales, un lugar de encuentro con Dios, un momento escogido, un momento santo. Establecieron esas fiestas otra vez. Durante la primavera los israelitas, el pueblo de Dios, tenían 4 fiestas que celebraban. Estaba la Pascua, estaban los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Y durante el otoño, cuando nos encontramos en el capítulo 3, tenían las fiestas de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y todo esto lo hacían conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Dice el versículo 4, váyase conmigo al versículo 4, dice: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Esta fiesta duraba un total de 7 días y comenzaba en la primer luna llena. Y los judíos modernos aún celebran la fiesta de los tabernáculos. Si usted va a comunidades donde la población es mayormente judía, como en Nueva York o en algunos otros lugares, y usted ve a los edificios que a veces tienen un balcón, algunos judíos establecen una tienda como de acampar afuera en el balcón, como conmemorando la fiesta de los tabernáculos, porque se les pedía a los judíos que acamparan en refugios temporales para hacerles recordar acerca de la provisión de Dios durante el tiempo que peregrinaron en el desierto. Esta fiesta conmemoraba y hacía recordar a los judíos
la provisión de Jehová en el desierto, para que nunca se olvidaran. Y hoy en día, si usted va a ciudades donde la población es mayormente judía, aún puede ver esta celebración. Claro, judíos que no creen en el Mesías, es problemático porque no tienen parte en los cielos, tienen que creer en el Mesías, pero como cultura aún celebran esta fiesta. Amén. Todo esto lo hacían queriendo agradar a Dios. Amén. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Ellos lo hacían para agradar a Dios. Todo holocausto, todo sacrificio, toda ofrenda voluntaria, como está escrito en el libro de Moisés, refiriéndose al libro de la ley. Después de ser rodeados por templos paganos en las tierras de los asirios, después de ser rodeados por santuarios paganos en Babilonia, imagínense qué alivio sintieron ellos al regresar a su tierra, a su templo. ¿Usted recuerda cuando no podíamos reunirnos libremente aquí durante el tiempo del 2019? Donde había tanto peligro que no nos podíamos presentar a la iglesia con la libertad que hacíamos antes de lo que había sucedido. Y el alivio que se sintió cuando ya pudimos reunirnos dentro de la casa del Señor, cuando ya tuvimos convivios, cuando ya podíamos compartir, cuando ya podíamos llenar este lugar de personas que buscaban y que buscan al Señor. Es un alivio, es como alimento para el alma, es una alegría, es un gozo poderse reunir con los santos. Por eso, hermano, no hay que despreciar el reunirnos en la iglesia. Amén. No hay que despreciarlo, porque no sabemos el día cuando llegue el momento que no lo vamos a poder hacer por diferentes razones. A veces llegan situaciones a la vida donde la salud no nos permite estar dentro de la casa de Dios. A veces llegan situaciones donde la familia ha sucedido algo y no podemos presentarnos a la casa de Dios. Pero en el momento que podamos, hermanos, reunámonos para glorificar el nombre del Señor, pero vengamos con ese propósito de agradar a Dios, de alabar a Dios, de buscar de Él, de escuchar palabra y de que esa palabra haga impacto en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Restauración de las fiestas solemnes, aunque no había templo. ¿Sabe, hermano? En el versículo 6, cuando leemos, dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y el 7 dice: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro del Líbano por mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Vemos aquí una unidad en el pueblo. Vemos aquí una humildad, una paciencia, una mansedumbre en el pueblo para trabajar juntos. Amén. Y es lo que se necesita para trabajar juntos, hermanos. No importa si eran los israelitas en el tiempo antes de Jesucristo o si somos nosotros la Iglesia Roja de Salvación en el año 2024, se necesita esa unidad porque es un vínculo de paz. Es algo que nos une, un propósito que nos ayuda a seguir hacia adelante. Si estamos desunidos, hermanos, no tendremos las mismas fuerzas, no tendremos las mismas capacidades. Dice un dicho por allá, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. Y mire, y ellos son inconversos, hermanos, diciendo eso. Y es una gran verdad. Y es una gran verdad. Imagínense nosotros cuando nos unimos en una sola mente, aquí podemos hacer grandes cosas. Vimos que el versículo 1 dijo: se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y antes de esa construcción existía esa unión, ese acuerdo en el mismo propósito. Y dice la Biblia que empezaron a trabajar todos juntos con eficiencia. ¿Cómo se ve eso? Las personas traían recursos a la construcción del templo. Traían dinero a la construcción del templo.
¿Qué más? Traían comida para que aquellos que estaban trabajando estuvieran fuertes para seguir trabajando en la obra de Dios. Dice que traían bebida, traían aceite, traían dinero. Todos estaban poniendo de su parte para que el templo de Dios se edificara. Hermano, cuando se comienza una construcción del templo de Dios, hay un entusiasmo. ¿Cuántos se acuerdan cuando este lugar estaba siendo edificado? Había un entusiasmo, había una unión, había un vigor, una alegría por lo que se estaba haciendo. No lo estoy diciendo como que no lo hay hoy, pero en aquel entonces existían todas esas cosas. Cada uno de nosotros sabemos si todavía existe aquel vigor, aquel entusiasmo, aquella alegría en nuestro corazón, ¿verdad? Por trabajar para el Señor. Cada uno podemos reflejar en nuestras vidas. Pero existía aquella unión. Y volvieron a reiniciar las obras del templo. Ya voy terminando. El versículo 9, vayamos al versículo 9. Dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos. Vayamos al versículo antes de eso, que dice el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y dice, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Se estaban activando. Ese es un buen mensaje. Hermano, nosotros podemos tomar ese ejemplo de parte de ellos. Hay que activarnos en nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Si usted hasta este momento ha estado trabajando para el Señor, siga adelante, siga trabajando para Él. Pero si usted ha sentido, yo puedo estar haciendo más para el Señor, actívese. Platique con el pastor, dígale, mira, hermano pastor, me quiero involucrar más. Hermano, ¿usted qué le va a decir? No, hermano, métase, involúcrese, trabaje para el Señor. Hermano, aquí el que se limita es uno mismo. Amén, hermano. Yo cuando no quiero trabajar, se nota. Me voy por allá, me escondo por allá. Estoy así, mire, escondiéndome de los hermanos cuando no quiero trabajar. Pero el que quiere trabajar, hermano, sabe dónde ir y con quién hablar para empezar a activarse para la obra del Señor, así como lo hicieron estos levitas, así como lo hicieron estos hijos de Henadad y los hermanos y los levitas. Estamos aprendiendo del pueblo de Israel. Nosotros hemos sido testigos de lo que sucede cuando se construye la obra. Ayuda por acá, finanzas por allá, vendimias, primicias, etcétera. Ahora, no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando acerca de provisión. Hay una muy grande diferencia. Provisión viene de parte de Dios. La prosperidad es algo que el hombre quiere predicar, pero estamos hablando de la provisión. Salen personas ayudando para la obra del Señor en lo que uno menos se imagina. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta obra le pertenece a Jesucristo. Y porque le pertenece a Jesucristo, el que se va a encargar de la provisión es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros simplemente somos siervos del Señor. Simplemente hemos sido llamados a cuidar de lo que es de Él, hermano. A cuidar de lo que le pertenece a Él. Provisión. En medio de un ambiente de alabanza, el versículo 11, y dice, cantaban y alababan y daban gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre Israel. Y no solamente sobre Israel, sobre la iglesia, roca de salvación. A causa de su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Y esta iglesia sigue en pie y seguirá hasta que el Señor regrese a llevar su iglesia con Él. Bendito sea el nombre del Señor. El rapto o nos muramos. Dice, los albañiles echaron los cimientos del templo y los levitas cantaban y adoraban con címbalos. El versículo 12.
Y muchos de los sacerdotes de los levitas y los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban en el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Mucho estaba pasando en este momento. Veamos lo que estaba sucediendo. Estaban los levitas con las trompetas y los címbalos alabando al Señor, mientras los albañiles y los trabajadores estaban echando los cimientos del templo. Al mismo tiempo los dos estaban trabajando, poniendo de su parte, haciendo de lo que podían hacer, haciendo el trabajo donde habían sido llamados para la gloria de Dios. Esto a nosotros nos da un buen ejemplo. Cada uno de nosotros podemos hacer algo para la obra del Señor. Hermanos, en este lugar existen un gran número de ministerios donde usted puede servir, involucrarse en donde usted tenga la habilidad de hacerlo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así como los levitas, así como los albañiles estaban trabajando. Y se menciona aquí un tal Asaf. Era un músico del templo de Salomón, siglos antes del momento que estamos viendo en este lugar. Pero los hijos de Asaf, que habían regresado a este lugar, agarraron los instrumentos y empezaron a tocarlos para la gloria del Señor, mientras estaban edificando el templo que sería construido. Ahora dice la Biblia que algunos estaban llorando porque sentían en ellos tristeza. Dice acá el versículo 12, muchos de los sacerdotes y los levitas, de jefes de casas, ancianos que habían visto la primera casa, o sea, el primer templo, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. ¿Por qué lloraban? Sí, lloraban de alegría, pero estaban llorando porque ellos habían visto la gloria del primer templo. 50 años antes de lo que está sucediendo hoy, había sido destruido el primer templo. Y ahora que ellos, dice, los ancianos que habían visto el primer templo, estaban viendo lo que se estaba construyendo hoy, estaban tristes, porque el templo primero, ellos sabían que no iba, el segundo templo no iba a tener la misma gloria, la misma presencia de Dios, las mismas riquezas, ni tampoco iba a estar el arca del pacto, porque todo ahí eso había sido decimado a causa de la rebeldía de Israel. Estaban tristes y había muchos que daban grandes gritos de alegría. Me imagino aquellos que no habían visto la gloria del primer templo, los chamacos, ¿verdad? Estaban entusiasmados por trabajar, pero ellos no sabían lo que era la gloria de Dios, presentarse en el lugar santísimo bajo aquella nube. No lo habían visto, por eso no sentían tristeza. No habían conocido el arca del pacto, de la vara de Aarón, de la cual había retoño en esa arca. No la conocían, pero estaban alegres y tenía que continuar la construcción de este templo. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Mire, hermano, nosotros que tenemos tiempo en la iglesia, que quizás hemos participado en iglesias, en ministerios, en tiempos de grandes bendiciones, de grandes avivamientos, de grandes movimientos del Espíritu Santo, y vemos el estado de lo que está pasando hoy en día y el decaimiento espiritual alrededor de todas las iglesias de los Estados Unidos. Lo que está pasando da tristeza al ver lo que está sucediendo, pero que eso no nos detenga, hermano, de seguir trabajando para el Señor. ¿Qué queremos decir? Que si nos vamos a acordar, es para ayudarnos a entender lo que Dios puede hacer, y no para decir, como no se hace de esa manera, mejor no lo voy a hacer. No, hermano, mire, con todo respeto, ya no estamos en aquellos tiempos. Vivimos en el año 2024, y si nos enfocamos en el pasado, no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos
en el día de hoy. Así como Israel reconstruyó aquel templo, hizo las cosas de acuerdo a como estaba escrito en la palabra de Dios, nosotros tenemos que reconstruir ese altar de alabanza y adoración en nuestras vidas usando lo que Dios ha establecido en su palabra. No salirnos de la palabra de Dios, no, hermano. No salirnos a doctrinas extrañas, a doctrinas modernas, al evangelio acomodado. No. Platicaba con alguien esta semana y me decía, persiste tú en lo que has aprendido. Bendito sea el nombre del Señor. Así le decía Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Eso es un buen ejemplo para nosotros, que Dios quiere que sigamos construyendo para su gloria, hermano. Hay que seguir trabajando para el Señor y podemos nosotros aprender del pueblo de Israel que aunque hayan tiempos difíciles alrededor de nosotros, no hay razón por qué darnos por vencidos. Amén. Dios les bendiga, varones. Amén. Dios les bendiga, hermanas damas, a jóvenes que están aquí. El tiempo con el hermano que continúa.